El 1 de febrero de 1865 llega uno de los momentos más importantes de la historia de Estados Unidos. En este día, el presidente Abraham Lincoln firma la Enmienda 13, aboliendo oficialmente la esclavitud en los Estados Unidos. A medida que la guerra civil llegaba a su fin y la Unión tomaba ventaja, el Congreso aprobó la Enmienda 13. Esta enmienda establecía explícitamente que ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán. El presidente Lincoln, al firmar, pronunció estas palabras: "Este es el camino para demostrar que América es realmente una tierra de libertad". Pero esto no fue el final. La discriminación racial y la lucha por los derechos civiles continuaron durante años. Pasaron más de 100 años para que las leyes y la realidad se alinearan. Este fue el primer paso hacia la libertad en América, el 1 de febrero de 1865. El 2 de febrero de 1876 comenzó el béisbol profesional en América. Se fundó la Liga Nacional NL. En ese momento, las ligas de béisbol estaban en completo caos. Los horarios de los partidos no se respetaban. Algunos equipos evitaban los viajes largos y jugaban contra equipos amateurs locales solo para ganar dinero. También hubo una falta de cumplimiento de las reglas de la liga. Los equipos rompían las reglas sin consecuencias y los amaños de partidos eran comunes. Además, los Boston Red Sox dominaron durante 5 años, debilitando la competencia. William Hulbert decidió crear una nueva liga. En 1876, 8 equipos se unieron a la Liga Nacional. Se introdujo un sistema de control centralizado. Los horarios debían cumplirse y los partidos fuera de casa eran obligatorios. Se hicieron cumplir estrictas regulaciones a nivel de liga. Los equipos se concentraron en ciudades grandes, estabilizando la liga. Sin embargo, aún existían problemas. En los primeros años, los equipos se disolvieron y se trasladaron, causando inestabilidad. Las tensiones aumentaron con la fundación de la Liga Americana. Sin embargo, en 1903 se celebró la primera Serie Mundial entre la NL y la AL. En 1999, la Liga Nacional y la Liga Americana se fusionaron completamente. Este fue un momento histórico que dio forma al MLB moderno. ¿Qué equipo de la Liga Nacional apoyas? El 3 de febrero de 1870 entró en vigor oficialmente la 15ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos, prohibiendo la restricción del voto por raza, color o estado previo de esclavitud. Este hecho histórico buscó garantizar el derecho al voto para los afroamericanos tras la Guerra Civil. Sin embargo, prácticas como pruebas de alfabetización, impuestos electorales e intimidación limitaron este derecho. Hasta la aprobación de la Ley de Derechos Electorales en 1965. Aunque con limitaciones, esta enmienda tiene un significado histórico. Por sentar las bases del desarrollo democrático y de los derechos civiles. El 4 de febrero de 1789, George Washington fue elegido unánimemente como primer presidente de Estados Unidos. Este día marcó el nacimiento de Estados Unidos como una república constitucional moderna. Washington sentó las bases para el liderazgo democrático, la unidad nacional y la estabilidad política del país. Además, estableció una importante tradición democrática. Al retirarse voluntariamente tras 2 mandatos, evitando el poder vitalicio. Desde entonces, ningún otro presidente estadounidense ha sido elegido unánimemente. El 5 de febrero del año 2 a.C., el Senado romano otorgó a Augusto el título de Pater Patriae o Padre de la Patria. Pero no era solo un título honorífico. Simbolizaba la consolidación del Imperio Romano. Augusto ya no era solo un líder. Era el protector y símbolo de Roma. Ese nombre reflejaba lealtad, poder y el inicio del culto al emperador. Este día marcó el fin de la República y el nacimiento del Imperio. 6 de febrero del año 746 a.C. Astrónomos de Babilonia registraron el primer eclipse lunar total de la historia humana. Escribieron la fecha y hora en tablillas de arcilla usando escritura cuneiforme. Pero no era solo ciencia. Servía para predecir el destino del rey. Así comenzó la astronomía, la astrología y el pensamiento científico. 7 de febrero de 1497. Florencia, Italia. El fraile dominico Savonarola gritó: "La vanidad es pecado". Reunió vestidos lujosos, perfumes, espejos y hasta obras de arte de Miguel Ángel. Y los quemó en una gran hoguera pública. Esta hoguera de las vanidades fue un choque entre la fe y el arte. Para algunos, fue un santo. Para otros, un loco fanático. Hoy, el arte ardió.
El 8 de febrero de 1587, María Estuardo, reina de Escocia, fue ejecutada. ¿La prueba clave? Una carta en la que aprobaba el plan de asesinato contra Isabel I. Ella escribió: «Acepto el plan y actuaré tras la eliminación de la reina». La carta fue interceptada por el jefe de espías, Walsingham, y usada como prueba de traición. Pero esto no fue solo una conspiración. María, católica, era vista como la legítima heredera del trono inglés. Isabel, protestante, la consideraba una amenaza. María fue decapitada en el castillo de Fotheringhay. Su muerte intensificó los conflictos religiosos en Europa y al año siguiente provocó la invasión de la Armada española. Pero aquí viene el giro. Su hijo, Jacobo V, se convirtió en Jacobo I de Inglaterra tras la muerte sin herederos de Isabel. Al final, la corona siguió la sangre. El 9 de febrero del año 474 ocurrió un importante cambio de poder en el Imperio Romano de Oriente. Tras la muerte del emperador León I, su nieto de 6 años, León II, ascendió al trono. Sin embargo, era demasiado joven para gobernar de manera efectiva. Finalmente, su padre, Zenón, fue nombrado coemperador, marcando un cambio en la sucesión imperial, que pasó de depender del poder militar a la herencia familiar. Sin embargo, Zenón era originario de Anatolia y Sauria y no fue bien recibido por la nobleza romana de Oriente. Los aristócratas deseaban un gobierno liderado por una dinastía de sangre romana, pero Zenón utilizó su posición como coemperador para consolidar su poder, convirtiéndose en uno de los primeros emperadores de origen no romano en gobernar el Imperio Romano de Oriente. En noviembre del mismo año, León II murió repentinamente, dejando a Zenón como único emperador. Esto provocó la oposición de la nobleza, que intentó derrocarlo, pero Zenón logró mantenerse en el poder gracias a su fuerte apoyo militar, sobreviviendo hasta el año 476. Ese mismo año, en Occidente, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Como consecuencia, el Imperio Romano de Occidente desapareció oficialmente de la historia. Zenón se convirtió en el único emperador romano, y el Imperio Romano de Oriente quedó como el único heredero legítimo del Imperio Romano. Todos estos cambios comenzaron el 9 de febrero del año 474, con la coronación conjunta de León II y Zenón. Si este día no hubiera ocurrido, el destino del Imperio Romano podría haber sido muy diferente. En el año 1258, el poderoso Imperio Mongol puso su mirada en el corazón del mundo islámico. Bagdad, Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, lideró un enorme ejército para sitiar la ciudad, exigiendo su rendición. Pero el califa abasí, al-Mustasim, subestimó a los mongoles, se negó a rendirse. Los mongoles atacaron con una fuerza implacable. En solo 13 días, Bagdad cayó. La otrora gloriosa ciudad fue devastada. La casa de la sabiduría, un faro del conocimiento, fue destruida. Libros, conocimiento invaluable, perdidos para siempre. El último califa abasí fue asesinado, marcando el fin del califato abasí. La caída de Bagdad fue uno de los eventos más devastadores de la historia, un momento que cambió el mundo islámico para siempre. En 1534, el rey Enrique VIII de Inglaterra rompió con el Papa y se proclamó a sí mismo como el jefe de la Iglesia de Inglaterra. ¿Pero por qué? La razón fue su matrimonio. Enrique VI se casó con Catalina de Aragón, una princesa española, pero no tuvieron un hijo varón. Así que quería una nueva esposa. Sin embargo, el Papa Clemente VII se negó a concederle el divorcio. Entonces Enrique decidió: bien, entonces seré el jefe de mi propia iglesia. Así nació la Iglesia de Inglaterra, separándose del Papa. Finalmente se casó con Ana Bolena, pero su destino también sería trágico. ¿Qué pasó con ella? Descúbrelo en el próximo episodio. Hoy es 12 de febrero, una fecha clave en la historia de Chile. En 1818, este día, Chile declaró su independencia de España. Pero, ¿cómo lograron liberarse?
Desde el siglo XVI, Chile era una colonia española, pero en 1810, inspirados por otros movimientos independentistas en América Latina, los chilenos iniciaron su lucha por la libertad. El 12 de febrero de 1817, el ejército de los Andes, liderado por Bernardo O'Higgins y José de San Martín, cruzó la cordillera y ganó la histórica batalla de Chacabuco contra los españoles. Esta victoria fue clave para la independencia de Chile. Finalmente, el 12 de febrero de 1818, Chile declaró oficialmente su independencia. Aunque la lucha continuó hasta 1826, este día marcó el inicio de un nuevo país libre. 13 de febrero de 1633, en Roma. Un científico es llevado ante el tribunal de la Inquisición. Su crimen: decir que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. Su nombre, Galileo Galilei, y su descubrimiento cambiaría la historia para siempre. Galileo usó un telescopio para observar el cielo y se dio cuenta de algo impactante. Copérnico tenía razón. El Sol es el centro del sistema solar, pero la Iglesia no lo aceptó. En esa época, decir que la Tierra no era el centro del universo era considerado herejía. Finalmente, en 1633, Galileo fue obligado a retractarse y aceptar que la Tierra no se movía. Se dice que, antes de salir del tribunal, susurró una frase legendaria: y sin embargo se mueve. Galileo pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, pero siglos después, la Iglesia admitió su error. ¿Sabías que el 14 de febrero de 1130 fueron elegidos 2 papas en un solo día? Tras la muerte del Papa Honorio II, Roma quedó dividida en 2 bandos. Un pequeño grupo de cardenales, apoyado por la familia Frangipani, eligió en secreto a Inocencio II. Pero en Roma, casi nadie lo reconoció como papa legítimo. La mayoría de los cardenales eligieron a Anacleto II, con el fuerte respaldo de la poderosa familia Pierleoni. Él controlaba Roma, pero Europa quedó dividida entre los 2 papas. Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano apoyaron a Inocencio II. Mientras tanto, el reino de Sicilia y los nobles romanos respaldaban a Anacleto II. El emperador del Sacro Imperio Romano envió su ejército y comenzó la guerra. En 1138, Anacleto II murió y la división terminó. Inocencio II fue reconocido como el único papa legítimo. Después de esto, se reformó el proceso de elección papal para evitar futuros conflictos. 2 papas en un solo día. ¿Cuál habrías elegido tú? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que esta podría haber sido la bandera de Canadá? Pero al final se eligió la bandera de la hoja de arce. En la década de 1960, Canadá quería establecer su propia identidad. Pero la bandera antigua aún tenía símbolos británicos. El primer ministro Pearson propuso una bandera azul, con 3 hojas de arce rojas. Estaba destinada a equilibrar la influencia británica y francesa. Otros querían mantener una versión del Red Ensign con la herencia británica. Pero los canadienses franceses se opusieron fuertemente. En 1965, después de un intenso debate, se adoptó la bandera de la hoja de arce, simple pero impactante. Ahora es una de las banderas más reconocidas del mundo. ¿Cuál diseño prefieres? ¿El estandarte de Pearson? ¿El Red Ensign? ¿O la bandera actual? El 16 de febrero es el día en que Lituania declaró su independencia por primera vez. Lituania es un país ubicado en Europa del Este. En el pasado, fue conocida como la Mancomunidad Polaco-Lituana, con un vasto territorio. Sin embargo, en el siglo XVIII, Rusia, Prusia y Austria dividieron el territorio, y Lituania quedó bajo el control de Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial, el 16 de febrero de 1918, el Parlamento lituano proclamó su independencia, exigiendo libertad. Después de la declaración, Lituania luchó en la Guerra de Independencia de 1918 a 1920 y finalmente fue reconocida como un país independiente en 1922.
Pero la independencia no duró mucho. Entre 1940 y 1944, la Unión Soviética y la Alemania nazi invadieron el país, y desde 1944 hasta 1991, Lituania estuvo bajo el control soviético. Finalmente, en 1991, Lituania recuperó su independencia. Hoy en día, Lituania es uno de los 3 países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, y sigue desarrollándose mientras protege su independencia. El 17 de febrero de 1979, China invadió Vietnam, marcando el inicio de la guerra. ¿Por qué ocurrió esto? Después de que Vietnam ganara la guerra contra Estados Unidos y se unificara en 1975, su relación con la vecina China se deterioró. Esto sucedió porque Vietnam derrocó al régimen de Pol Pot en Camboya en 1978, un gobierno que era apoyado por China. China temía que Vietnam, con el respaldo de la Unión Soviética, dominara el sudeste asiático. Así que lanzó una invasión. El 17 de febrero de 1979, 200.000 tropas chinas atacaron Vietnam, pero el ejército vietnamita utilizó la guerra de guerrillas y los hizo retroceder. Finalmente, China se retiró el 16 de marzo de 1979 y Vietnam salió victorioso. Ambas naciones sufrieron grandes pérdidas económicas y militares, y sus relaciones se mantuvieron tensas durante décadas. ¿Puedes creer que un solo libro cambió el mundo? Esta es la historia de la Biblia de Gutenberg. Antes de esto, los libros eran copiados a mano o impresos con bloques de madera, pero era demasiado lento y costoso, hasta que llegó Johannes Gutenberg desde Alemania. Él desarrolló la imprenta con tipos móviles de metal y con esta tecnología creó la primera Biblia impresa en masa en el mundo. Y finalmente, el 18 de febrero de 1455, el Vaticano aprobó oficialmente esta Biblia. Gracias a esta aprobación, la Biblia de Gutenberg se difundió por toda Europa, impulsando el Renacimiento y la Reforma. La razón por la que hoy podemos leer libros tan fácilmente comenzó en este día, 18 de febrero, el día de la revolución del conocimiento. Sin la Biblia de Gutenberg, el mundo que conocemos hoy sería muy diferente. 19 de febrero de 1878, la primera máquina en la historia de la humanidad que puede grabar y reproducir sonido ha sido creada. Todos ahora podemos almacenar el sonido. Este es el fonógrafo. Funciona grabando el sonido en un cilindro de metal con una aguja y luego reproduciéndolo siguiendo los surcos. Las personas que vieron esta máquina por primera vez quedaron asombradas y decían: «Parece que un fantasma está hablando». Esta pequeña máquina fue el inicio de la industria musical tal como la conocemos hoy. Ahora la gente ya no necesita ir a salas de conciertos para disfrutar de la música. Pueden escucharla en cualquier momento y lugar. La primera máquina en grabar sonido y una revolución que dio forma al futuro de la música. Gracias a Edison, ahora podemos disfrutar nuestra música favorita en cualquier momento y lugar. El 20 de febrero de 1547, Eduardo VI se convierte en rey de Inglaterra con tan solo 9 años. ¿Qué legado dejó su padre, Enrique VIII? Eduardo VI transforma por completo la Iglesia de Inglaterra en el protestantismo. El libro de oración común se publica en inglés y la misa católica desaparece. Pero no todos dieron la bienvenida a estos cambios. La oposición católica se levantó contra las reformas rápidas. La rebelión del libro de oración sumió a toda la nación
En el caos, dado que Eduardo VI era muy joven, el poder real estaba en manos de los regentes. Los nobles competían ferozmente por el control político. A los 15 años, Eduardo VI falleció trágicamente. Su muerte marcó el inicio de las guerras religiosas en Inglaterra. Un rey de 9 años provocó una reforma religiosa y luchas de poder. Este evento se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Inglaterra. 21 de febrero de 1965, Harlem, Nueva York. El poderoso orador Malcolm X subió al escenario. Malcolm X, un líder del movimiento de derechos civiles afroamericanos. Pero en ese momento, 3 atacantes se abalanzaron y abrieron fuego. Malcolm X murió en el acto. Los 3 arrestados eran miembros de la Nación del Islam. ¿Conflicto interno o una conspiración del gobierno? La vigilancia del FBI y rumores de involucramiento gubernamental, la verdad sigue siendo un misterio. Su poderosa voz resonó y su legado perdura. El asesinato de Malcolm X. Un misterio aún sin resolver. Febrero de 1848. Estalla una revolución en París, Francia. La gente estaba harta de la crisis económica y de un gobierno corrupto. El gobierno intentó reprimir las protestas, pero solo encendió más ira. Finalmente, Luis Felipe I abdicó y huyó a Inglaterra. Esto dio lugar al Segundo República Francesa, encendiendo la esperanza de democracia. Esta revolución inspiró movimientos democráticos en toda Europa. El 23 de febrero de 1763, en Berbice, la actual Guyana, se desató una histórica rebelión de esclavos, liderada por Coffee y su adjunto Accra. Más de 2.500 esclavos se levantaron contra la brutal opresión colonial. Esta insurrección se convirtió en la primera gran revuelta de esclavos en Sudamérica y marcó un punto de inflexión en la lucha anticolonial. Hoy, Guyana honra este legado, conmemorando el 23 de febrero como el Día de la República, celebrando la resistencia y la esperanza. En este día de 1582, el Papa Gregorio XIII emitió la bula Inter Gravissimas, proclamando el calendario gregoriano. Esta reforma ajustó la regla de los años bisiestos para establecer un año promedio de 365.2425 días, corrigiendo los errores del calendario juliano. El cambio fijó el equinoccio de marzo cerca del 21, facilitando el cálculo de la fecha de Pascua. Inicialmente adoptado por naciones católicas, se convirtió en el estándar mundial. 25 de febrero de 1836, Samuel Colt, el hombre detrás del revólver Colt, patentó un diseño innovador, una pistola que podía disparar varias veces sin recargar. Esta invención transformó para siempre el viejo oeste, el ejército y las fuerzas del orden. El cilindro giratorio permitía disparar varios tiros en rápida sucesión, dejando obsoletas las pistolas de un solo disparo. En este día de 1836, una sola patente cambió toda la industria de las armas. Incluso hoy, los revólveres siguen siendo utilizados en la policía y en el deporte de tiro. 25 de febrero de 1836, el día que revolucionó las armas de fuego. 1814, Napoleón fue exiliado a la isla de Elba. Pero no estaba listo para renunciar a su imperio. El 26 de febrero de 1815, hizo su jugada. Con 1,000 hombres, salió de Elba en secreto por la noche. El 1 de marzo, desembarcó en el sur de Francia. Se enviaron soldados para detenerlo. Pero dijo, si alguien quiere matarme, dispare ahora. Los soldados se unieron a él en lugar de luchar. Marchó a París y recuperó su trono. Este fue el inicio de los 100 días de Napoleón. Pero el 18 de junio de 1815, perdió en Waterloo. Esta vez, no hubo escape. Fue exiliado a Santa Elena, donde murió. 26 de febrero de 1815, el día en que comenzó el último desafío de Napoleón. El 27 de febrero de 1570, un evento histórico cambió Inglaterra para siempre. El Papa Pío V excomulgó oficialmente a la reina Isabel I. ¿Por qué? Porque ella rompió con la Iglesia Católica.
Su padre, Enrique VIII, ya había separado a Inglaterra de Roma. Pero Isabel I lo hizo definitivo. Declaró que el monarca inglés era el líder supremo de la Iglesia. Prohibió la misa católica y debilitó la influencia papal. En respuesta, el Papa Pío V emitió una bula papal. Ordenó a los católicos rechazar a Isabel como su reina. Pero Isabel I no retrocedió. En su lugar, consolidó el poder de la Iglesia de Inglaterra. En 1588, derrotó a la Armada Española. Esta victoria la convirtió en una de las grandes gobernantes de Inglaterra. 27 de febrero de 1570, el día en que Inglaterra y Roma se separaron para siempre. 28 de febrero del 380, un día que cambió el Imperio Romano. En este día, el emperador Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica. Este decreto hizo que el cristianismo niceno fuera la única religión oficial del imperio. Antes de esto, Roma permitía múltiples religiones, pero ahora, las religiones no cristianas y las sectas heréticas estaban prohibidas. Esto marcó el comienzo del cristianismo como la fuerza dominante en Europa. Y todo comenzó hoy. Dale like y suscríbete para más historia en un minuto.